la comunidad de Zoom, la Asociación Hispana de los Profesionales de la Salud, a través de TV AXI, Tu Voz, en vivo, presenta al doctor Amaury García con el tema aneurisma cerebral, una emergencia dolorosa. Una breve reseña del doctor es que el doctor Amaury García es ciudadano dominicano, especialista en neurocirugía, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, del 2002 al 2008, con una especialidad en neuroendovascular de la Universidad de Puerto Rico, del 2009 al 2011. En su experiencia laboral, él se desempeña como profesor adscrito de pre- y posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, en el 2001. Es asesor de la tesis de posgrado en la UAS. Es médico especialista del Hospital Universitario Dr. Darío Contreras, del Centro de Obstetricia y Ginecología, y es el del Hospital Oncológico Dr. Heriberto Pierter, del Grupo Médico Max Center, la Clínica Corazones Unidos. ¿Ustedes me escuchan? No, yo no escucho Santo nada. Domingo. ¿Ustedes me escuchan? Es productor de radio del espacio radial La Receta Médica de la Z101 FM. En las posiciones ocupadas por el doctor García está como secretario general de la Federación de Profesores de la UAS, FAPRO-UAS, del 2005 a 2007, director del Hospital Traumatológico Dr. Nick Arias Lora, del 2017 al 2018, el organizador del diálogo histórico entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno dominicano del 2015 a 2016. Si pudieran Dentro de sus membresías está el doctor, es miembro del Colegio Médico Dominicano. Doctora Lora, ya el doctor está listo. Si quiere cualquier otra cosa que le haya quedado, vamos a dar paso al doctor Amaury. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a darle paso al doctor. Asentir con la cabeza si me están escuchando. Amaury, estamos listos, se oye bien, adelante. Doctor Amaury. Él no te está oyendo. Él se está quejando de que no te está oyendo. Dale una señal, mándale un mensaje. Amaury tiene el micrófono abierto. Ya puede comenzar, doctor. Amaury, ¿me oye? No está ahí. Hola. Sí, Amaury, ¿puede comenzar? Él no te oye, Restituyo, llámalo. Pero no sé, porque el micrófono está abierto. Pero él no te está oyendo a ti. Hola. Él no te está oyendo a ti. Mándale un mensaje por dentro. Dígame. Te oímos bien. ¿Ustedes me escuchan? Pues si me escuchan, perfecto. Sí, si me escuchan, perfecto. Se oye bien. Adelante, doctor. ¿Puede comenzar? Bien. Bueno, pues agradecerle la invitación. Lamento que no puedo yo escucharles a ustedes absolutamente nada. Y la verdad es que trataré de ver si a través del celular puedo verificar un tanto el feedback. Pero bueno, si me están escuchando, agradezco esta invitación y pues sí. Hello. Bueno, es un poco difícil de esta manera porque en realidad no estoy. Si me puede escribir Rosa Lora, de si me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Dice Marta, sí. Me asiente Marta con la cabeza que... Bien, nada, pues fíjense, esta noche vamos a estar conversando un poco de, digamos, de una de las enfermedades dentro de lo que es el dolor de cabeza probablemente más importante en salas de emergencia, que es el stroke, como dirían los norteamericanos, el ictus, los españoles, o aquí en la República Dominicana,
el ACV, pero una parte, ¿no?, de cómo se presenta la enfermedad vascular cerebral, que es a través de los aneurismas cerebrales. Y hemos puesto digamos, un título sobre aneurisma cerebral, donde decimos que los aneurismas cerebrales van de lo benigno a lo tristemente doloroso, desde enfermedades que son, sin lugar a dudas, pudieran parecer de un curso relativamente benigno, ¿no?, sin darse por enterado quien lo padece, hasta enfermedades que pueden costarle la vida a quien se desenlaza como la catástrofe que llega a convertirse. Entonces, por eso quizás hemos puesto este título que dice aneurisma cerebral de lo benigno, de lo relativamente benigno, por eso lo ponemos entre comillas, a lo tristemente doloroso. Y es que esta enfermedad muchas veces nos damos cuenta que la poseemos porque de manera casual, dándole respuesta quizás a un dolor de cabeza, dándole respuesta probablemente a una disestesia facial, a un trastorno del equilibrio, haciendo una de las imágenes con la que el siglo XXI, desde los años 1985, con la resonancia magnética a disposición de las ciencias médicas, gozamos de ese privilegio. Muchos de los aneurismas cerebrales los encontramos de manera incidental. Entonces, pues, esa enfermedad, la aneurismática, tiene una posibilidad de ruptura o de rotura, como quisiéramos decir, anual, que es baja. Y bueno, entrando en el asunto, pues les propongo que veamos más o menos alguna introducción, aspectos epidemiológicos, cómo se manifiesta, hacemos el diagnóstico de qué manera, cómo tratamos, y entonces la prognosis y el pronóstico de esta enfermedad cuando se expresa, ¿no? Entonces, se dice, ¿no?, que los aneurismas, pues, son dilataciones focales. Esto, aquí tenemos una arteria, y a ver si quizás el puntero se ve, espero que lo vean, lo están viendo. Esta es una arteria cerebral, y vemos entonces que hay una focalización, hay una lesión focal que corresponde a la pared de la arteria, en este caso de nuestro cerebro. Y entonces esa, digamos, esa manifestación focal en la pared de esa arteria del cerebro es lo que nosotros conocemos como aneurisma cerebral. Bien al pueblo le decimos cuando conversamos con la gente que es como de las bicicletas, el tubo se le forma un buche, ¿no? Se parece un tanto a una vejiga, pero bueno, no todos los aneurismas son de la misma forma, pero el concepto es que hay una angiopatía, hay una discontinuidad, según algunas teorías, en la capa media. Esa túnica media tiene ese músculo, y la musculatura lisa se perturba, se enferma, se daña, y sobre todo en las bifurcaciones ahí se altera. Entonces, esto podemos verlo también como una enfermedad del vaso en todo un segmento, y es la manera fusiforme, y también pudiéramos verlo en otra manifestación que son los micóticos, que son los disecantes, en fin. Bueno, los aneurismas cerebrales pudiéramos decir que tienen diferentes tipos de clasificación y van a depender de ciertos factores, como el tamaño de ellos, ¿verdad? Por la forma, podemos decir que son
de esta manera como lo acabamos de ver, en forma de una ciruela, saculares, en forma fusiforme, una dilatación, y también pudiéramos tenerlo de manera disecante. De acuerdo al tamaño lo vamos a clasificar en pequeños, medianos, grandes y gigantes. Si están por debajo de 5 milímetros son pequeños, entre 6 y 11 son medianos, son grandes de 12 a 24 milímetros, y más allá de 25 entonces son los aneurismas gigantes, y estos fueron los que despertaron sobre todo el interés de donde nace la disciplina a la que nosotros pues por la visión de uno de los gigantes de la neurocirugía de la República Dominicana, formador de recursos humanos por demás, el doctor Osvaldo Bienvenido Marte Durán, nos manda afuera a la isla de Puerto Rico a entrenarnos en la patología cerebrovascular, que más adelante quizás podamos hablar un poquito de ella. Entonces, de acuerdo a la localización, lo tenemos en el circuito anterior de Willis, de la carótida, carótida interna, y todas sus ramas, la oftálmica, la comunicante posterior, la comunicante anterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior, la pericallosa, la cerebral media, o del circuito posterior, que es entre término porcentual un 10%, el 90% corresponden al circuito anterior, pero este circuito posterior, desde la vertebral, la posterior inferior cerebral arteria, la llamada paica, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, esas son, atendiendo a su localización, anteriores y posteriores. Las más frecuentes, repito, son las anteriores, las que dependen de la arteria carótida interna. Entonces ya hemos dicho que también podemos ver, aparte de lo antes mencionado, que etiológicamente pueden ser a causa de lesiones infecciosas. Una endocarditis bacteriana puede enviar un émbolo y disecar en una arteria del cerebro y producir entonces una dilatación dentro de lo que son los micóticos, también las infecciones fúngicas por hongo, y tenemos entonces a través de trauma, lesiones, por ejemplo, fracturas deprimidas, pueden hacer, ¿no?, que se produzca un aneurisma traumático. Lo mismo que a nivel de los tumores, podemos tener aneurismas en el interior. A partir de un tumor se puede producir una disección de un vaso y provocarse un aneurisma tumoral. Evidentemente que son porcentajes muy pequeños. En el aspecto epidemiológico, nosotros podríamos decir que si una enfermedad adquiere un carácter importante, es si epidemiológicamente lo es. Y bueno, dentro del concepto de la enfermedad vascular cerebral, nosotros podríamos decir que todos sabemos que el 80-85% de el stroke, el ictus, el ACV, como lo querramos llamar, es isquémico. Nada que ver con lo que estamos hablando esta noche. Pero que hay un 15%, hay un 20% que corresponde a la variante hemorrágica. Y bueno, esa variante hemorrágica obedece normalmente ¿a qué? Obedece normalmente a la hipertensión, produciendo un sangrado dentro del parénquima cerebral, el llamado sangrado hipertensivo. Pero bueno, de lo que nosotros estamos hablando en esta noche es de lo que se produce a consecuencia de la ruptura de un aneurisma. Los aneurismas se rompen, pero todos los que estamos acá tenemos la idea bien clara de que dentro de los hemorrágicos, el número quizá más pequeño, uno de los más pequeños, corresponde a los aneurismas. Entre 3 y 5% de las hemorragias cerebrales corresponden a aneurismas cerebrales. Pero bueno, en términos estadísticos, esto que les muestro acá es bastante interesante. Se dice que a nivel mundial la prevalencia de esta enfermedad, de esta condición, hasta que se expresa, ¿no? Pudiéramos considerarla una enfermedad cuando se expresa, dicen algunos versados en el tema, pero esta condición en la población mundial es aproximadamente
de un 3%, algunas estimaciones suben un poquito a 3,4, 3,2, en fin. Por lo tanto, se dice que en el globo terráqueo hay unos 243 millones de personas que viven o que vivimos, Dios nos libre, con un aneurisma cerebral. Y el promedio de edad es de unos 50 años, lo cual significa del paquete de enfermedades vasculares cerebrales, esta tiene un comportamiento de expresarse en gente joven, y no son pocos los pacientes que hemos visto con edades de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y poco. Por lo tanto, es una enfermedad que adquiere epidemiológicamente una gran importancia en un grupo etario que es bastante joven. Entre hombre y mujer, por debajo de los 50 años, prácticamente es el mismo comportamiento. Sin embargo, la mujer tiene la tendencia a ser más portadora de la enfermedad, y se plantea que probablemente esa reducción que se da de la caída del estrógeno, sobre todo cuando la mujer ya deja de, cuando entra en la menopausia, pues va a perturbar el tejido conectivo, y entonces va a ser probablemente responsable de esa vasculopatía. Se estima que la tasa de ruptura de aneurisma se habla de 1.2, 1.4% anual, y esto pudiera incrementarse a los 5 años a 3,4%. Por lo tanto, si la población, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica son unos 325 millones, probablemente la cantidad de aneurismas que se rompen en Estados Unidos estaríamos hablando alrededor de los 30.000. La República Dominicana tiene 10 millones de habitantes. Eso supone que en la República Dominicana nuestra prevalencia ronda los casi 300.000 aneurismas, y una tasa de ruptura entre unos 3.800, unos 4.200 sería la cantidad de aneurismas que se están rompiendo en la República Dominicana, si extrapolamos estos datos estadísticos que parecen ser de mucho peso, y lo que convierte a esta enfermedad en un tema de sanidad pública, en un tema de interés de la salud pública de cualquier país. La historia natural de los aneurismas nos ha permitido conocer la historia natural, entonces encasillarlo entre aneurismas cerebrales que no están rotos, aneurismas cerebrales que no están rotos y son asintomáticos, aneurismas cerebrales que no están rotos y son sintomáticos, y ya los aneurismas rotos. Los encasillaríamos en tres renglones. Y para nosotros darnos cuenta entonces de un aneurisma cerebral no roto, que tampoco da síntomas, entonces pudiéramos darnos cuenta si tenemos una de las dos situaciones. Si estamos tratando un aneurisma que ya se rompió, por ejemplo, y parecería muy confuso lo que estoy diciendo, estamos tratando, imagínense que el doctor Amaury García le llega a un paciente con una hemorragia solanoidea, le hace una arteriografía, observa un aneurisma roto con toda la irregularidad, y entonces se percata de que hay otro aneurisma redondo sin ninguna característica morfológica que indiquen que sea el responsable de la hemorragia. Entonces pudiera ser, en el escenario de tratando un aneurisma que sí se rompió, encontrar un aneurisma no roto. Y en esa dinámica tenemos que el 15 hasta el 30%, según alguna serie de pacientes, tienen más de un aneurisma, y evidentemente que no se rompen al mismo tiempo. La otra modalidad es lo más frecuente, como ya decíamos, que pudiéramos nosotros entonces encontrarlo como un hallazgo fortuito, ¿verdad? Dándole respuesta a alguna sintomatología neurológica, en fin, o quizás buscando la sospecha de aneurismas familiares. Hay aneurismas entonces que no se han roto, pero que dan manifestaciones, y esto entonces es interesante, y lo veremos en este slide. Los aneurismas que no se han roto, pero dan manifestaciones. Por vecindad, los aneurismas empiezan a producir, por ejemplo, digamos, aumento de tamaño, y la compresión que le provoca a las estructuras neurales
vecinas, nos va a producir entonces esa sintomatología. Tal es el caso de pacientes que hacen visión doble, la llamada diplopía, que la desnervación o la disminución de la fuerza de los músculos extraoculares, lo que le producimos los movimientos al globo ocular, tal es el caso del tercer, cuarto y sexto par craneal. Si el aneurisma comprime a esos nervios, a uno de ellos, pues entonces pudiera producir visión doble diplopía, lo mismo que la llamada disestesia de la región de la cara por compresión del trigémino. Entonces, pudiéramos tener de igual manera que un aneurisma que apunta hacia atrás, comprime el tercer par craneal, produce midriasis de ese ojo y ptosis palpebral. Entonces, los aneurismas sin haberse roto pueden producir sintomatología que muchas veces el oftalmólogo es quien se percata de eso y no precisamente la parte neurológica. Según un estudio que hace ya en la tasa de ruptura, que ya decíamos que fluctúa entre 1 y 1.4, ¿verdad? En fin, plantea en ese estudio que los aneurismas que con mayor frecuencia se van a romper son aquellos que miden más de 10 milímetros. Entonces, eso es muy interesante. Hay aneurismas que van a dar sintomatología produciendo síndrome quiasmático, sobre todo por compresión sobre el tallo hipoficiario. Cuando se rompe un aneurisma, nosotros vamos a tener que la existencia de esa hemorragia que se produce por la ruptura de un aneurisma es que ese espacio subaracnoideo va a ser el que se va a teñir de sangre. O sea, el espacio subaracnoideo, que todos sabemos, está ubicado entre las aracnoides por fuera y la pía madre por dentro, que está pegada al tejido nervioso. Por ahí lo que hay un líquido claro, incoloro, inodoro, con cristalino, agua de manantial, pero cuando se rompen los vasos que están en ese espacio, que es el caso del aneurisma, entonces va a provocar la llamada hemorragia subaracnoidea. Y existe una escala, que es la escala de Fischer, que nos va a permitir identificar la presencia de esa hemorragia subaracnoidea a través de una tomografía. En algunos casos no será posible ver la sangre en la tomografía, pero recurrimos a otro medio diagnóstico. La situación clínica del paciente que tiene una ruptura de un aneurisma lo vamos a evaluar a través de la escala de Glasgow y la escala de Huhn y Hess, Huhn and Hess, como dicen los norteamericanos. La escala de Fischer se grada de 1 a 4 y si no hay evidencia de sangrado, entonces hablamos de un Fischer 1, 2 si la sangre mide menos de 1 milímetro, una sangre difusa, bien fina. Si hay un coágulo en la cisterna, por ejemplo, de Silvio, en la cisterna perimesencefálica, en esas cisternas de más de 1 milímetro, entonces hablamos de un Fischer 3. Y si hay sangre dentro del ventrículo o intraparenquimatoso, entonces hablamos de un Fischer 4, y esa escala de Fischer no establece pronóstico. Mientras el Fischer es más alto, pues más deletérea será la situación de este paciente. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es producto, sin lugar a duda, ya de la ruptura de ese aneurisma, como podemos ver acá. Y entonces, ese tejido, digamos, vascular, que tiene esa pobreza de la capa muscular en esa túnica media, donde el estrés hemodinámico en esas bifurcaciones, principalmente aquí tenemos comunicante anterior, aquí tenemos comunicante posterior, aquí tenemos tope de la basilar, pero aquí está la cerebral media, aquí está la cerebral anterior, aquí está la basilar. En cualquiera de esos puntos se puede romper y producir entonces la hemorragia subaracnoidea. Cuando Humfield en el 1972, ese físico, dio al mundo la tomografía axial computarizada, nos permitió ver por primera vez un cerebro sin tener que tenerlo abierto en sala de cirugía o en necropsia. Y entonces la tomografía es el estudio gold standard para la hemorragia subaracnoidea, poderla identificar.
cuando se da la ruptura de un aneurisma, la identificación clínica, la historia que se narra, si el paciente es capaz de hablar, si no es que ha perdido la conciencia, es que ha sufrido el peor dolor de cabeza de la vida de esa persona. Entonces, hay otras manifestaciones como alteración de la conciencia, somnolencia, estupor, puede el paciente caer en coma, el paciente puede quejarse de rigidez de nuca, de dolor en el cuello cuando se produce movimiento, sobre todo en flexión. Y entonces es una situación que es devastadora para el paciente, pero también lo es para el familiar y también es para la sociedad, que tiene que cargar con unos costes que van desde lo financiero hasta lo social. Y bueno, decía por ahí un filósofo economista y conocido por muchos, Marx, que lo económico determina lo social. Evidentemente que gente que está en plena actividad productiva o estudiando o trabajando o las dos cosas, esto será una situación de un impacto muy importante. Los avances que tenemos al día de hoy en las unidades de cuidados intensivos, en la microcirugía, los tratamientos endovasculares son extraordinarios. Sin embargo, no obstante a eso, no obstante tener tantas facilidades hoy día, nosotros tenemos que casi la mitad de los pacientes que tienen una ruptura neurismática, que hacen una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto, van a fallecer entre los 2 a 3 meses que siguen. Y eso es muy penoso. Pero el 15% de los pacientes que sufren una hemorragia subaracnoidea no van a llegar al hospital, de manera que van a fallecer producto de la hemorragia en los minutos inmediatos a esta condición. Entonces, la mitad de las muertes se van a dar por resultado directo de esa hemorragia inicial, y la gente que sobrevive va a tener más o menos el 40%, va a sufrir de condiciones desde el punto de vista mórbida en lo neurológico y también en lo psiquiátrico, en lo psicológico, como una secuela residual. Cuando se rompe un aneurisma, no solamente se va a producir la hemorragia subaracnoidea que vimos acá en la tomografía, que se pinta prácticamente, esto es territorio de la cerebral anterior, esto es territorio de la cerebral anterior, esto es territorio de la comunicante anterior, cerebral media, esto es territorio de comunicante posterior, esto es cerebral posterior, o sea, que se pinta prácticamente el polígono de Willis. No solamente se da la hemorragia en el espacio subaracnoideo, sino que dependiendo de dónde está el aneurisma, si está apuntando, por ejemplo, hacia el polo frontal, no va a provocar, por ejemplo, acá en el gyrus recto, hay un hematoma intraparenquimatoso. Aquí, por ejemplo, ese sería un aneurisma del circuito anterior, pero específicamente comunicante anterior o cerebral anterior, sin lugar a dudas. Pueden haber variaciones, pero es muy poco probable si se trata de una hemorragia subaracnoidea espontánea, porque ya sabemos que existen otro tipo de hemorragia subaracnoidea. La más frecuente de todas es la que se provoca por el trauma, en los accidentes, en las caídas a desnivel. O sea, cuando hay trauma se produce hemorragia subaracnoidea, que es la más frecuente de todas. Pero de las que son espontáneas, sin el trauma mediado, pues estas pudieran provocar también hemorragias dentro del parénquima y provocar un hematoma, como es el caso de este aquí, que se ve el espacio subaracnoideo pintado, pero también se ve intraparenquimatoso. O este que tenemos acá, que sería, ese era el caso de un aneurisma de cerebral media que sangró hacia el lóbulo temporal. Y fíjense cómo no solamente el parénquima, sino que también drenó hacia el ventrículo, provocando un efecto de masa bestial. Y esto entonces plantea un tratamiento que es muy específico en estos casos, porque aquí hay una hipertensión muy bestial, donde se ve la desviación de la línea media. Entonces, es muy importante tener en cuenta también eso, que no solamente, porque muchos pudieran decir, bueno, eso fue un sangrado hipertensivo, eso nada que ver con aneurisma, ese es el sangrado más frecuente, ¿verdad? El hipertensivo en los ganglios basales, está un poco por fuera de ganglios basales, pero bueno, cualquiera se puede ir con el amague y pensar que se trata de una hemorragia hipertensiva, intraparenquimatosa pura, y no, es una hemorragia
subaracnoidea que dio también componente hacia parénquima y hacia ventrículo. Entonces los aneurismas tienen esa particularidad. Lo mismo que si un aneurisma se encuentra, por ejemplo, este es otro caso de una lesión un hematoma intraparenquimatoso, pero fíjense acá en el Valle de Silvio cómo hay sangre, por lo tanto, esto es subaracnoideo por acá, y miren también por acá. Entonces, el sangrado, por ejemplo, en el cuarto ventrículo, solamente en cuarto ventrículo, es evocador de un aneurisma roto de la arteria del circuito posterior, por ejemplo, por la paica. Cuando se da la hemorragia subaracnoidea, las cosas no terminan ahí, sino que vienen complicaciones. O sea, los aneurismas no solamente generan el problema de que van a dar estas condiciones que hemos dicho, sino que las cosas se pueden agravar. Y lo peor que puede pasar con un aneurisma que ya se rompió es que se vuelva a romper. Y ese evento del resangrado es lo más drástico que puede ocurrir con un aneurisma roto que se volvió a romper. Porque si bien es cierto que alrededor del 45, 47% de los pacientes van a fallecer, como ya decíamos, entre esos 2 y 3 meses después de la ruptura que hizo inicialmente, cuando hay resangrado el paciente puede tener una tasa de mortalidad sobre un 70%, y esto es demasiado serio. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta que los aneurismas, de acuerdo a esa historia natural que nosotros hemos estado conversando, esa historia natural nos va a colocar que los aneurismas que se rompieron entre las 24 y 48 horas vamos a tener el pico de resangrado, porque recuerden que el factor de riesgo normalmente más importante en que un aneurisma se rompa es, entre muchos, hipertensión, y eso está más adelante, pero no podemos dejar de decirlo. La hipertensión es responsable del ictus isquémico, de que se ocluya una arteria, pero también de que se rompa. ¿Ah? Y si hay un aneurisma de por medio, entonces el aneurisma con una presión arterial aumentada, pues puede provocarnos como factor de riesgo muchos problemas. Entonces el resangrado va a aparecer normalmente entre el primero y el segundo día. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que, bueno, siempre que sea posible, la cirugía, la exclusión endovascular o microquirúrgica se debe hacer de manera temprana, puesto que alrededor del 20% de los pacientes que sangran una vez van a volver a sangrar. Y eso es muy importante, se da sobre todo en esas primeras 2 semanas, pero casi siempre entre el primero y el segundo día. El vasoespasmo es la segunda complicación y esta va a reflejarse cuando hacemos un estudio angiográfico de la modalidad que sea. Hasta en el 70% vamos a ver vasoespasmo radiológico, pero neurológicamente manifiesto, o sea, con sintomatología lo vamos a ver alrededor del 30%. Entonces, es muy importante también aquí, de forma de consenso de muchos grupos, la cirugía temprana para que, bueno, para que permitir por medio de la hipervolemia, retirar la sangre que hay en la cisterna, manteniendo la presión arterial, ya excluido el aneurisma, ya tratado, entonces pudiéramos entonces también aportar. Entonces, la otra complicación, ¿verdad? La otra complicación sería el hidrocéfalo. La hidrocefalia se puede dar de forma abrupta, de manera aguda, casi nunca ocurre de forma aguda, pero corrijo, en pocas ocasiones, porque eso de casi nunca en medicina y sobre todo en esta enfermedad no es cierto. Hago esa corrección, o sea, podemos tener que puede aparecer agudamente, pero también se puede dar que en el curso de la semana pudiéramos tener, o de los meses, ese paciente tenga por un trastorno de la absorción del líquido cefalorraquídeo, por aracnoiditis, en fin, se puede también provocar la hidrocefalia. La complicación que se ve en aproximadamente un 15 a un 21%. Los factores de riesgo que vemos en la enfermedad vascular son comunes, tanto para la isquémica como para la hemorrágica. Y la hipertensión arterial, en el consenso de la mayoría de los trabajos de investigación, dan cuenta que la mayoría de los pacientes que se controla esa enfermedad hipertensiva puede
hasta el 90% de los ictus, de los strokes, de los ACV pueden evitarse. De manera que la hipertensión es un factor de riesgo muy serio y debemos nosotros tenerlo bien, pero bien en cuenta. El tabaquismo es una de las condiciones de los factores de riesgo que más daño va a provocar en los vasos sanguíneos y crecimiento de aneurisma. Hemos visto durante mi entrenamiento, recuerdo una señora con un aneurisma de unos 5 milímetros en mi primer año desde que llegué, y ya al final del otro año había sangrado 2 veces, se había embolizado y el aneurisma había crecido de nuevo y lamentablemente esta señora había sangrado cuando terminé mi segundo año ya 2 veces con un crecimiento de ese aneurisma en unos 5 milímetros más. O sea, en el curso de 2 años había hecho, se había doblado el tamaño, una cosa muy increíble, por decirlo de alguna manera, pero una paciente que era fumadora compulsiva, se fumaba 2, 3 cajetillas al día, aún conociendo la situación de salud que tenía. Factores de riesgo como la historia familiar, el alcoholismo, el uso de sustancias, el ser mujer, el ser afroamericano, todo eso, el ser latino. Hay, por ejemplo, grupos como los japoneses y los islámicos que son también el ser de esas etnias son también factores de riesgo. Entonces, las manifestaciones clínicas, recordar siempre, peor dolor de cabeza de la vida de una persona a el peor dolor de cabeza de la vida de una persona, asociarlo con la ruptura de un aneurisma. Entonces, los aneurismas que no son rotos, ya dijimos, pues se van a manifestar como decíamos, algunos se manifiestan, los que se van a manifestar o provocando tosis palpebral, no voy a repetir esto. Sin embargo, hay entre un 30 a un 50% de pacientes que tienen un pequeño dolor de cabeza, la llamada centinela, cefalea centinela, que entre el 6º y el 20º día previo al sangrado se manifestaba con un pequeño dolor de cabeza antes de romperse, pero la manifestación cardinal es el peor dolor de cabeza de la vida de la persona, pérdida de la conciencia, náusea, vómito, nucalgia, en fin. Entonces, esto que vemos acá es la escala de Hung-Hess, donde vemos un Hung-Hess de 1, un paciente asintomático con un dolorcito de cabeza leve, un poquito de rigidez de nuca. El Hung-Hess 2, cefalea moderada severa, rigidez de nuca, algún par craneal comprometido, sobre todo los oculomotores. El Hung-Hess 3, paciente ya con tendencia al sueño, confuso, con déficit neurológico focal discreto. Y el Hung-Hess 4, paciente estuporoso, se va perdiendo, quizás hemipléjico de manera moderada a severa, rigidez de descerebración y el paciente en comatoso, es el Hung-Hess 5. El diagnóstico vamos a hacerlo en esta época, dependiendo. La mayoría de los aneurismas lo vamos a identificar incidentalmente, por lo tanto, esos dolores de cabeza, esa neurología que hacemos, esa medicina interna, mandamos a hacer resonancia y ahí se encuentra con una resonancia magnética. Entonces, es uno de los principales medios diagnósticos. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente que vamos a investigarlo porque sospechamos que es una hemorragia subaracnoidea, porque tiene rigidez de nuca, porque dice que es el peor dolor de cabeza de la vida de esa persona o porque está con una alteración de la conciencia, no le vamos a hacer una resonancia, sino que le vamos a hacer la tomografía, que es para la hemorragia subaracnoidea, el gold standard. Pero si no encontramos sangre, entonces tenemos licencia para pincharle la espalda y hacer una punción lumbar con la xantocromía, con esa sangre que no coagula, entonces tendremos el diagnóstico. Si ya sabemos que tenemos una hemorragia subaracnoidea y todos los datos, el gold standard para investigar es la angiografía cerebral de 4 vasos. Entonces, estas imágenes nos dicen a nosotros, estamos buscando cualquier otra cosa, y vemos entonces aquí esta masa, que en la tomografía, por ejemplo, con contraste, se observa contraste por acá en la carótida, contraste por acá y contraste en toda esta masa. Entonces, ese es un aneurisma gigante que en la angioresonancia, por ejemplo, angiografía por resonancia o angioresonancia, la vamos a observar acá.
Entonces se puede observar que en una resonancia, buscando cualquier explicación, quizás pensando en un tumor, pensando en vasculitis, pensando en cualquier situación, en enfermedad de pequeños vasos, pensando en cualquier cosa, pudiéramos encontrarnos, y es la forma más frecuente con que hoy se identifican los aneurismas que se ven, que no se han roto ni han dado manifestaciones. Esto, aquí vemos una angiotomografía donde se puede ver ese aneurisma gigante del segmento cavernoso. Miren aquí ya la resonancia que habíamos visto, y vemos acá en la angiografía cerebral con sustracción digital, con 3D, cómo se puede observar el aneurisma, la lesión aneurismática, y este es el mejor estudio que se puede hacer para investigar aneurisma. Nosotros vamos a tratar los aneurismas desde que Victor Hosley en 1895 hacía un abordaje de una lesión, pensaba que era de región celar, y se encontró con un aneurisma gigante. La historia evidentemente no fue muy halagüeña. El clipaje microaneurismático probablemente es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a un aneurisma, es colocarle un clip, pero eso evidentemente que a la luz de estudios como el ISAT del 2002, del 2005, repetido, esos estudios compararon estudios, el manejo de pacientes clipados y por vía endovascular. Entonces, bajo ciertas condiciones, esto es muy seguro, pero para esto se necesita una curva de aprendizaje muy larga, tecnología de punta, institutos dedicados a esto, como el Barrow en Phoenix, Arizona, con el gran Spessler. Roton nos enseñó, Albert Roton, a quien tuve el placer de conocer en uno de esos encuentros en Buenos Aires, donde me llevarían mis profesores Marte Durán y Luis Taveras Luca en el primer Congreso Internacional. Ahí vimos la anatomía en 3D de Albert Roton. Y Yazargil, el padre de la neurocirugía moderna, introdujo el microscopio en el quirófano y hizo posible que los neurocirujanos aprendiéramos a clipar aneurisma, sobre todo de la mano de Donaghy en Vermont. Luego él retornaría a Zurich en Suiza y daría al mundo, ya hoy Mahmoud Ghazi Yazargil cuenta con 95 años, y estos son de los grandes neurocirujanos, artesanos más bien de la microcirugía. Pero para eso se necesita toda una estructura, curva de aprendizaje, ya decíamos, necesitamos material, por ejemplo, estos microscopios que operan prácticamente solo, equipos de neuroanestesia pesado. Este es parte del equipo de neuroanestesia de Puerto Rico, donde me entrené. Y Dandy sería el que en el año 37, de los que todos nacimos, si no hay uno de menos de 20 años, 1937, Walter Dandy fue quien clipó el primer aneurisma que se tiene registrado. Y esto fue lo que Ferdinand Cervinenko en la Plaza Roja de Moscú, viendo a los niños manipular los globos de helio, dijo, pero bueno, quizás en los aneurismas gigantes pudiéramos con globos desprendibles lograr manipular y ocluirlos. Y entonces el genio de este señor, de Cervinenko, pues dio lugar a la terapia endovascular, y estos son las fotos de los aneurismas que existían en ese momento, que eran intratables porque el cuello no podíamos, con un cuello así el aneurisma es demasiado grande y no nos deja llegar por la craniotomía que se realiza. Entonces, Fedor Cervinenko entonces desarrolló la técnica con globos desprendibles, y de esa manera nace la terapia endovascular. Entonces, en este instituto, en Burdenko, esto es la indumentaria que utilizamos, un angiógrafo compartido con cardiología, medio de contraste, micro catéteres, micro guías, micro catéteres. Todo eso es parte de la indumentaria. Aquí tenemos micro instrumentos. Estos son microcatéteres que son tan finos como para entrar a una lesión aneurismática. Estos son los coils que Guglielmi
en California, en Italia, este italiano Guglielmi junto con otros endovasculares desarrollarían en California, que son material desprendibles una vez entran a la lesión aneurismática. Pinchamos la arteria femoral o la radial. En la época de Cervinenko se hacía la carótida directamente y a través de la femoral o de la radial transitamos hasta la lesión en cuestión, poco de asexia de la región, poquito de anestésico local para hacer diagnóstico o para hacer procedimientos que lo hemos hecho en muchas ocasiones despierto con el paciente con una poquita de sedación, pequeños rotitos, disecamos, hacemos una punción, chorro de sangre, arteria femoral, un introductor, colocamos el fijador, el introductor, a través del introductor entramos a la arteria femoral y navegamos entonces. El manejo endovascular, el concepto es este. Aquí tenemos la arteria que porta el aneurisma, entramos con el microcatéter, a través de ese microcatéter se pasa los coils, los espirales, y esos espirales en ocasiones pues es necesario a través de un stent o de un balón, como es el caso, para sostenerlo si el cuello es muy ancho y que no migren y entonces se convierte en un problema de tipo provocando una isquemia, o sea, tapando el vaso portador. Entonces, por medio de esa fluoroscopía, hacemos el acceso a la circulación, sea la circulación anterior o la circulación posterior, no importa. Y las vías, pues ya decíamos, antes se hacía con mucha frecuencia la carotidia, antes de que Seldinger describiera la técnica, pero hoy día se hace la vía radial y la femoral. La radial es más usada por los cardiólogos, intervencionistas, los hemodinamistas, y ellos nos han enseñado a los neurocirujanos, a los neurólogos o a los neuroradiólogos a utilizarlo para llegar hasta el cerebro. Cuando los aneurismas son con un buen cuello, pues podemos hacerlo sin necesidad de stent ni de material porque se van a sostener dentro del aneurisma. Y entonces, esta básicamente es el principio de lo que nosotros hacemos. La indumentaria que vamos a utilizar en los procedimientos para ocluir un aneurisma, desde los coils, los stent, Neuroform, los Enterprise, los diversores de flujo, como es el caso de Pipeline, y por ejemplo el FRED, que es uno de los diversores de flujo, que lo que se hace es que un aneurisma que el cuello es muy ancho y el segmento completo está enfermo, entonces usamos una endoprótesis y la sangre entonces va a pasar, son celdas muy cerradas, y entonces la sangre va a irse por dentro del diversor de flujo, y entonces de esa manera no tenemos que usar coils. En ocasiones ponemos un par de coils, eso está como un aspecto muy técnico, y entonces pudiéramos nosotros, digamos que utilizar estas técnicas. También utilizamos los balones, y esa es básicamente algunas, porque ya hoy día tenemos muchos dispositivos para la terapia endovascular en el manejo de los aneurismas. Antes se usaba cemento en las etapas muy antiguas, al inicio de la era endovascular, cuando estábamos en pañales. Ya hoy no es necesario. Entonces, aquí les muestro un caso de una mujer de unos 57 años, con la autorización de ella para presentársela a ustedes o al público en términos general. Esta señora fue enviada por un colega neurólogo con ptosis palpebral y midriasis del ojo derecho. Esta señora, básicamente esta es la condición, pero hipertensa, y el síntoma de la ptosis palpebral inquietó al oftalmólogo, y ese oftalmólogo la envió donde el neurólogo, y el neurólogo la envió donde nosotros. Y entonces vemos acá un aneurisma a punto de reventarse, y por la técnica endovascular antes descrita, aquí vemos todo esto que se ve en oscuro, ¿no? Este es el contraste dentro de los vasos, y entonces aquí vemos el contraste dentro del aneurisma, y aquí vemos entonces el material ya ocluyendo la mayor parte del aneurisma. Los seguros
en nuestro país lamentablemente muchas veces no aseguran. En este caso nosotros tuvimos que dejarlo hasta ahí. No encontré la imagen ya con la corrección en un segundo tiempo, exponiendo a la paciente a un segundo procedimiento para colocar 2 coils más porque el seguro no le cubría más que una cantidad establecida. Cosas que se dan, pero eso de la cobertura también tiene una historia donde nosotros de manera muy trabajosa logramos que la República Dominicana tuviera el tratamiento de las enfermedades vasculares de cualquier modalidad, incluyendo en la seguridad social y con el apoyo de CISALRIL en la persona de Yesenia Díaz, que es una doctora, una empleada muy entusiasta, y el director de CISALRIL, Pedro Luis Castellano, que nos hizo caso en el 2016 y logramos trabajar desde el 16 hasta el 18 para que las enfermedades vasculares isquémicas, hemorrágicas tengan cobertura. Y hoy día los aneurismas y todos los procedimientos endovasculares tienen cobertura gracias a los esfuerzos que un grupo de personas hicimos para lograr esto. Esta señora, pues, cuando estaba yendo donde el oftalmólogo usaba sus hojas y sus unturas de los pueblos, y afortunadamente pudimos ofrecerle un tratamiento óptimo. Lamento no poderle ofrecer la imagen con este pequeño cuello residual. Esta señora ya la tosis palpebral mejoró. Aquí tenemos entonces cómo se comportaría, digamos, los diversores de flujo. Los diversores de flujo, la publicidad es gratuita. Este es un redireccionador o un diversor de flujo donde nosotros, pues en los aneurismas que son ancho, de cuello ancho, si colocamos un coil aquí, el coil se va a salir. Entonces en esos casos tenemos que colocar un stent, más que un stent, un diversor de flujo, que es una endoprótesis, y entonces esto se va a pegar totalmente a la pared de la arteria, ¿verdad? Se va a permitir entonces que la sangre fluya por dentro del diversor, y entonces entrará muy poco aneurisma y finalmente se va a ir colapsando. Y esta es una de las grandes bendiciones que tenemos hoy día de la terapia de los dispositivos en la terapia endovascular. Los hay de diferentes casas comerciales, la tecnología, los recursos tecnocientíficos hoy están a la orden del día. Aquí tenemos, por ejemplo, el posicionamiento que hacemos con el catéter de trabajo, lo subimos hasta la carótida interna, si es el circuito anterior, y introducimos un microcatéter en un aneurisma de 5 milímetros, en un aneurisma de 3 milímetros, en un aneurisma de 7 milímetros, de 10. Y fíjense ustedes acá, posición peligrosa, muy pegado acá, pero bueno. Este es un caso de un masculino, 51 años, hipertenso, con una hemorragia, hizo una hemorragia subaranoidea, con un Hess de 2. Miren, un aneurisma gigante, tenía 26 milímetros. En el primer encuentro que hicimos con el paciente, pues hicimos una oclusión dejando un cuello residual. Luego entonces volvimos, después de haberlo cubierto, ya en este caso por razones de darle un antiagregante plaquetario, porque teníamos que usar un stent, y los pacientes que han sangrado no le podemos poner antiagregante plaquetario. Cubrimos, protegemos por donde sangró, y luego entonces le damos un par de días, si vamos a usar un stent o si es un diversor de flujo, una semana, con antiagregante plaquetario doble como aspirina y Plaves, ya con el aneurisma protegido evidentemente, y entonces luego venimos y protegemos curamos el aneurisma con ese dispositivo. Aquí tenemos una mujer de 60 años que debutó con hemorragia subaranoidea, hipertensa. Miren acá en la tomografía, podemos observar un feature con un feature 1. Tenemos 1, 2, probablemente sea un 2.
Aquí tenemos la arteriografía, fíjense aquí un aneurisma de comunicante posterior con un punto de sangrado acá arriba, el Mayfield stick, como le dicen los americanos. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con un microcatéter, el cuello es bastante ancho, entramos otro microcatéter más distal, y entonces a este paciente hacemos una doble antiagregación plaquetaria. Después que tenemos el paciente diagnosticado, lo dejamos ahí un par de horas, 3, 4 horas, y luego entonces centramos el paciente y colocamos un stent acá para proteger el cuello, y entonces dentro del aneurisma colocamos coils, y entonces fíjense ustedes acá, aquí se ven las puntas del stent, aquí utilizamos un Enterprise, perdón, Elvis Jr. me parece que fue, perdón, y aquí fíjense el microcatéter y rellenamos con coil, y aquí se ve entonces el material ya, ¿verdad?, ocluido, el aneurisma. Esto sería pre y esto sería post embolización. Entonces, mujer de 52 años, esto es un caso raro. Esta señora con lupus, hipertensa, hizo una hemorragia subaracnoidea. Hagan un esfuerzo y miren acá, quizás moviendo un poco ustedes la pantalla, aquí pueden ver un aneurisma de la arteria cerebral posterior del lado derecho. Ese aneurisma sangró, es raro, pero provocó una hemorragia subaracnoidea. Esa mujer de 52 años, aquí se puede observar el aneurisma del lado, ¿verdad?, derecho, en la cerebral posterior. Esto también tenía del lado izquierdo un aneurisma de cerebral media, pero fíjense que es redondito, no tiene aspecto de que sea el responsable de la hemorragia que ella hizo. Miren acá la imagen con los coils, lo dejamos así sin sustracción para que se pueda ver, porque para presentárselo a ustedes la única manera era de esta manera. Aquí tenemos la arteria cerebral posterior y ese material que se ve acá son los coils. Estos son las arterias que van hacia la región de la zona de la sexta occipital, la región calcarina. Entonces, aquí observamos, miren aquí coils, ahí donde está el puntero, ya no se ve. Mírenlo, aquí se ve y ahí no se ve, perfecto. Aquí en la vista anteroposterior vemos allá atrás, en territorio de cerebral posterior. Esto no es cerebral media ni cosa que se parezca, sino la vista es a partir de esta arteria. Entonces, mujer de 28 años, hizo una hemorragia subaracnoidea, una joven que negaba uso de sustancia, una historia no muy clara. Sin embargo, esta señora hizo, lo único que encontramos fue este pequeño aneurisma, muy pequeñito, extremadamente pequeño. Las imágenes son feas, pero no es que hay una oclusión acá. Fíjense muy bien cómo se ven todos los vasos, están bien patentes. Pudimos colocar en ese aneurismita un coils de 2 milímetros, pero no se sostenía porque el cuello es muy ancho. Entonces utilizamos un stent para soportarlo, un Elvis Jr. 3.5 por 18, y entonces ahí sí, miren acá la espira da la impresión como que está en la luz. No es así, es simplemente que se acomodó parte de la espira que no cabía en el aneurisma, se colocó entre la arteria y entre el stent. Esta muchacha se me ha perdido, no he podido hacerle un control, en fin. El pronóstico de los aneurismas, pues evidentemente, si no están rotos, pues ya sabemos, los pacientes que se rompen los aneurismas, tanto desde el punto de vista de discapacidad como mortalidad, es muy alto. Nosotros vamos a tener que el 25% de ellos van a morir en las 24 horas. 15% de ellos, ¿verdad? Dijimos, no llegan, pero en términos generales, las primeras 24 horas van a morir el 25%. 50% de los pacientes que se les rompe un aneurisma fallecerán entre los 2 y los 3 meses. Va a variar mucho el pronóstico de cómo llegan con la escala de Human Hess o la de al Glasgow Coma Score. No vamos a percatar de eso.
También depende del hecho de ser mujer, de la edad, de la localización del aneurisma, del grado de vasoespasmo. Ese feature en esa tomografía inicial nos va a indicar mucho. Hipertensión y otras comorbilidades, el estado neurológico al ingreso y si el sangrado invadió al sistema ventricular por igual. Las conclusiones es que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años la historia natural de los aneurismas. La mayoría no se van a romper, solamente el 3,4 en el mayor de los casos. Se dice que 1,4 es el índice de ruptura, pero a los 5 años puede subir a 3,4. La incidencia es de 3%. Entonces, hemos aprendido mucho de ellos. Ellos van a crecer de tamaño y evidentemente que conociendo todos esos elementos nosotros podemos tener un manejo óptimo, individualizado, de acuerdo a cada paciente, a los factores médicos que tiene ese paciente, a la anatomía, a la morfología de ese aneurisma, a los aspectos clínicos que tenga el paciente que vamos a tratar, y lo que participamos tanto en el diagnóstico como orientando, clasificar a esos pacientes con aneurismas cerebrales para ver cómo les iría mejor a ellos. Los factores de riesgo, es importante controlarlo, la hipertensión, el tabaquismo, la detección oportuna si hay familiares, cómo se presenta el diagnóstico, cómo se hizo el diagnóstico. A veces hacemos una tomografía en un peor dolor de cabeza y no hay nada y nos quedamos ahí. Hay que hacer la punción lumbar. Entonces, todo esto es muy importante. Se puede establecer al día de hoy, con base en las evidencias, los riesgos y los beneficios del tratamiento que le podemos ofrecer. Está demostrado que el paciente que sangra, la primera opción, y eso en el 2002 lo demostró un estudio que no da lugar a duda, que es el ISAD, repetido en el 2005, y pudiéramos decir nosotros que la terapia endovascular, el seguimiento, digamos, al año, 6 meses al año, el 90 y tanto % de los pacientes, en una serie que revisamos, que es la última revisión, dan cuenta que los pacientes entre el 88 y el 97%, quizás es mucho, el ranking es de 2 o menos, o sea que son independientes para las actividades de la vida diaria. Yo pues le agradezco la gentileza de su atención. Esta es la referencia que hemos consultado para presentarle este trabajo y muchas gracias a todos por tener la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, doctora Maury García. Doctor Williams, adelante. Abra su micrófono. Amaury, Hola. Gracias por esa explicación extensiva. Hola. Y muy detallada de la situación del tratamiento de aneurismas en la República Dominicana. Como tú sabes, nosotros hemos estado... No les oigo, le oigo entrecortado. Ahora le oigo entrecortado, pero me van a disculpar porque no